2x3 en salud. Saludos, saludos, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a una nueva versión de 2x3 en Salud, su programa preparado con el cariño de siempre, como siempre dice mi compañera Doris, a quien doy en este momento la bienvenida. ¿Cómo estás, Hola, Doris? Bien, Tati, ¿tú cómo estás? Yo estoy bien. Contenta, como dices tú, de estar aquí como siempre, cada semana, llevando informaciones interesantes. Y hoy tenemos dos invitadas de mucho peso, porque De mucho peso, sí. Vamos a hablar de temas que a todos nos preocupan. Y podemos avanzar un poquito, vamos a hablar un poco de las enfermedades raras que Así tanto es. preocupan a la Así población y que existen y tan costosos los tratamientos y tantas dificultades, sobre todo para diagnóstico. Eso vamos a hablar con una de nuestras invitadas, pero también vamos a hablar de la salud cardiovascular, que es una de las grandes preocupaciones que tienen los sistemas de salud. Así es. Mientras tanto, pues en la semana que terminó, se hizo, Doris, eco, un medio, un semanario, sobre un supuesto escándalo en el Servicio Nacional de Salud que involucraba 13,000 millones de pesos. Bueno, afortunadamente... Sobre un proceso de compra. De compra, de licitación. Afortunadamente, digo afortunadamente por el país y por todo, pues la Dirección General de Compra y Contrataciones aclaró que no había tal fraude, que no había tal irregularidad en el manejo de eso. El doctor Mario Lama, que estuvo a cargo del Servicio Nacional de Salud por 5 años, había dicho que él estaba tranquilo, que no tenía ninguna... Y afortunadamente por el país es eso, porque comentábamos nosotras antes de venir al aire que detrás de todos esos procesos hay seres humanos. Y en este caso pues está la población de personas con enfermedad renal crónica que tienen que estar sometidos a diálisis y todo eso. Hay un tema de fondo, Doris, y es que son escasas las grandes casas comerciales en el país que se dedican, que tienen toda la tecnología y todos lo que se necesita para suplir al Estado de esos insumos. Así es. Y por eso se hacen esos procesos de exclusión, se llaman, me parece. Exclusión. Exactamente, cuando hay pocos oferentes. No, de excepción. De excepción, perdón, cuando hay pocas oferentes. empresas, pocos oferentes que suplen ese producto. Y en este caso estábamos hablando de nutrición y de diálisis. Bueno, nosotros que hemos vivido todo este proceso de los centros de diálisis y de los pacientes con insuficiencia renal crónica, sabemos lo que implica tener que someterse 3 veces por semana a un tratamiento de diálisis. Pero como dices tú, Contrataciones Públicas hizo la aclaración, nos alegramos que haya sido así. Bueno, primero nos alegramos de que los medios estén vigilantes, de que se hagan este tipo de investigaciones y que se esté vigilante de todo cómo se maneja los procesos, cómo se manejan los procesos en las instituciones del Estado, porque después de todo es dinero es dinero de nuestros impuestos lo que se está invirtiendo, pero también nos alegramos de que se haya aclarado la situación y que se haya demostrado de que realmente no es así, de que el Servicio Nacional de Salud no violó ningún reglamento, ninguna ley al momento de hacer estas licitaciones, porque, qué sé yo, los que participan en este tipo de licitación son apenas empresas que tienen una o dos y hasta 3 o 4, las más empresas que suplen esos productos, y hay que tomar en cuenta que lo importante es, como dices tú, el bienestar del paciente, que ese tratamiento le llegue a tiempo, de manera oportuna y con la calidad requerida, porque no hacemos nada con contratar una empresa que quizás sale más barata, pero que no está llevando la calidad que tiene ese producto y que requiere el paciente, porque al final, ¿qué es lo que debe buscar un sistema de salud? La recuperación del paciente. Entonces, claro. Eso al final es lo que se busca, y yo creo que sí que es oportuno el saludo que tú haces, de que se haya aclarado rápidamente, de que no se le haya dejado correr a eso, porque ya la gente estaba haciendo muchas imaginaciones, ya se estaba hablando de corrupción. Bueno, en este país donde estamos tan sensibles, y que bueno, a esos temas de corrupción, pues yo creo que la aclaración fue muy válida, que saliera y muy oportuna en ese momento. Esta semana también se celebró el Día Mundial del Cáncer Infantil. El Ministerio de Salud Pública destacaba los avances que se han tenido en el país, delineaba lo que se ha estado haciendo, sobre todo en materia de cobertura y en materia de tratamientos avanzados.
y que eso ha permitido pues lograr avances en la sobrevida de los niños con cáncer. Y o sea, es una de las grandes satisfacciones yo creo que uno recibe, porque no debe haber una angustia más fuerte para una madre que su niño reciba un tratamiento, un diagnóstico de cáncer. Claro, todavía hay muchísimas barreras, Tati, en ese Muchas sentido. barreras. Y te lo digo porque he entrevistado a algunas madres, sobre todo madres que tienen un niño en el interior del país. La mayoría tiene que venir a la capital a recibir esos tratamientos. Ya tú sabes lo que eso implica. Y bueno, el cáncer infantil es una de las enfermedades que en el plano humano tú te preguntas, pero ¿por qué le da cáncer a un niño? ¿Por qué tiene un niño cáncer? ¿Por qué es tan duro ver a un niño enfermo? Pero lo bueno es que haya cada vez más acceso a diagnóstico temprano de todo y un proceso pues de curación y recuperación en la medida de lo posible, porque se trata de un tema de alta sensibilidad. Bueno, Tati, con esa recomendación tuya y con este planteamiento nos vamos a nuestra primera pausa del día, así que regresamos a la próxima. Iba a decir la próxima semana, pero no. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por continuar en 2x3 en Salud. Tenemos el placer de tener con nosotras a la doctora Denise Vallejo. Ella es presidenta de la Alianza Dominicana de Asociación de Pacientes. Así, doctora, ¿verdad? Y vamos a hablar con ella de todas estas enfermedades raras. Ese es el mes de las enfermedades raras, doctora. Bienvenida y un placer tenerla con nosotras. Muchísimas gracias por este espacio, por sumar voces, que es nuestra campaña de este año. Vamos sumando voces para hacer ley la esperanza. Precisamente como decías, ahora en febrero celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Se celebra originalmente el 29 de febrero. Claro, Cuando por ser cae. raro, ¿verdad? Justamente para que sea algo raro. Y es una Exacto. forma también de explicar lo que nos referimos con baja prevalencia. Es algo que difícilmente encuentres. Cuando decimos raro, no es que es rara la persona, Sí. es que es raro que en tu consulta te vayas a encontrar un caso de estos porque su prevalencia es muy baja. Los casos son muy pocos. Vamos a decir que estamos entre menos de 5 por 10,000. Esta cifra cambian entre Europa, Estados Unidos, Brasil. Actualmente en República Dominicana no tenemos una definición exacta, pero nos ajustamos a las definiciones ya O existentes. sea, se puede hablar de países que tienen una mayor cantidad de casos de personas con enfermedades raras. Mira, cuando tengamos el registro de República Dominicana, que lo estamos trabajando con Ok. Madre y Maestra, Ok. le pudiéramos decir que República Dominicana debe ser, para la población tan pequeña que tenemos, debemos tener una cantidad impresionante de patologías. No se tiene idea, más o menos. Sabemos que en el mundo se ha diagnosticado más de 7,000, ¿verdad? Más de 7,000 Más de patologías, 7,000 patologías lo que raras. son el 6% de la población. Exacto. Aquí tenemos la data extraoficial, que es la data de las asociaciones de pacientes. Entonces ahí te puedo decir, bueno, en esclerosis múltiple, que no es raro ya en República No, Dominicana, no. sino en América Latina tenemos tanto. Lupus pediátrico, que sí entra en raro, tenemos tanto. Tenemos disautonomía, esta cantidad de pacientes, mieloma múltiple, fibrosis quística, cada grupo que precisamente tenemos esta alianza de pacientes, porque somos 17 asociaciones. Eso le iba a Cada preguntar. una trabaja con una patología distinta y por cada asociación sí tenemos más o menos una data que nos permita aproximarnos. Y lo que más nos llama la atención es la cantidad de ultras raras. Ultra rara es menos de 100,000 en el mundo. Y menciónanos, por ejemplo, algunas de las que haya en el país, de esas ultra Por raras. ejemplo, un CNKSR2 es una ultra rara y tenemos un caso en República Dominicana. Un ADSL es ultra raro y tenemos Y con tres el nombre casos. popular, de más popular, Mira. menos científico de esas enfermedades. Es que no lo tienen. No lo tienen. No lo No lo tiene. tienen. Hay algunas que ya sí tienen un nombre del apellido que la describió, Ah, del correcto. tratamiento. Ya tienen Ujú, otra forma de asociarlas y hay unas que solamente tenemos el gen. El gen. Entonces, por ejemplo, Angelman, aquí tenemos una cantidad interesante de pacientes, neurofibromatosis tipo 1, tipo 2. Tenemos AME.
AME tenemos más de 16 niños en el país y hay algunos que ya han fallecido. El hecho de que se... Sí, Doris. Si los diagnósticos se están haciendo en República Dominicana o todavía dependemos de enviar fuera del país esas muestras. Dependemos de enviarlas fuera. Y hay una realidad muy dolorosa. No es solamente que dependemos de enviarlo fuera, porque en otras situaciones de salud hay que enviarlos. Es que el costo es ridículo. Cuando hablamos de ridículo, es que le estamos diciendo a una familia que no llega primero a una secuenciación de exoma, sino que primero hay una consulta, una prueba, un proceso que dura unas años, analíticas, una resonancia, una punción lumbar, una biopsia, una tomografía con contraste, una cirugía exploratoria en algunos casos. O sea, hemos pasado todo esto y venimos a llegar a una prueba de 256,000 pesos. Que hay que mandarla para poder confirmar ese diagnóstico. Pero que apenas has podido pagar la consulta. Exactamente. De genética, Sí, que sí, cuesta sí. entre 5 a 8,000 pesos. Entonces, las enfermedades no discriminan. No es que el que tiene posibilidad de pagarlas es quien llega. Exacto. Es que todos llegamos. Y cuando usted llega y le dicen, bueno, hay que hacer esta prueba, después que probablemente tiene años, hablamos de un retraso de 5 o 7 años de De diagnóstico. 5 o 7 años. Es Imagínense mucho. un bolsillo lacerado 5 o 7 años y encima va a venir, ok. De esta hecho, es la última prueba. doctora, el tener el diagnóstico o no diagnóstico, o la presunción de tener a un niño o un paciente con una enfermedad de esas llamadas raras, implica un drama humano, ¿cierto? Yo le llamo el drama de enfermar. Porque no es solo enfermar como en cáncer infantil que ustedes mencionaban hace un momento. Es enfermar donde quien te va a diagnosticar probablemente no sabe lo que tienes. Probablemente seas el primer paciente a que le pone una patología rara, que se va a cuestionar hasta su educación en la universidad porque no fue que se lo dieron como tal, donde pasas años buscando una respuesta, donde te pueden invalidar desde tu familia, los médicos a los que van, porque también cuando llegamos a un punto de no encontramos nada, decimos, no, se lo estoy inventando. Exactamente. Entonces ahí viene el drama psicológico de enfermar. Tenemos el drama económico, también tenemos un niño que ya estaba caminando y de repente pues ha perdido la marcha, ha perdido el habla. Entonces la mamá, regularmente es la mamá, se vuelca sobre el niño, pero si tenemos hermanos en la casa ya ahí tenemos un drama familiar. Sí. Sin decir antes que cuántos llegan a divorcio antes de tener un diagnóstico. Algunas familias, tuve un caso que me remitieron para hacer un trabajito periodístico de una niña de Santiago y ellos tuvieron que, buscando a través del mundo de la comunicación, aplicar en un hospital de Estados Unidos para, ¿cómo se llama? Ensayos clínicos. Pero hasta que te elijan. Hasta que te elijan. Ni siquiera para ensayo clínico. Porque ensayo clínico de por sí hay una rigurosidad científica que sabemos que hay que cumplir. Pero que acepten. Usted manda, dice, ¿cuál es el mejor? Un papá desesperado busca todo, aunque no pueda. Y dicen, ¿cuál es el mejor hospital pediátrico de Estados Unidos? Y dice, bueno, el Boston. El Boston se puede dar el lujo de decir, yo no acepto el caso. Pero antes de eso hubo que pagar un previo registro para que estudien el caso. Entonces ya usted lleva un par de dólares y no le aceptaron el caso. Doctor, el acompañamiento que debe dar el Estado a este tipo, primero le digo hasta llegar a ese diagnóstico, porque después viene el tratamiento y ahí es que la cosa es grande. Ahí depende. Si tú supieras que en tamizaje neonatal tenemos patologías que con cambio de alimentación se logra. Y un cambio de alimentación es algo que es conocimiento, educación y la familia, los recursos para acompañamiento familiar. Y es no quitar unas proteínas y demás, pero hay otro que cuesta hasta $1,000,000 para tratar un niño. Hasta $1,000,000. Hasta $1,000,000. Hasta $1,000,000 puede ser una cifra es sencilla. Un poco más larga. Es más de ahí, mensual. Entonces, por eso decimos que el tratamiento oportuno es muy importante. Porque no es lo mismo ya tratar un niño con 80 libras, y ustedes saben que peso se mide, que tratar a un niño de 7 libras. ¿Qué es lo que más necesitamos? Y que ya no tenga las consecuencias de un retraso. Doctora, ¿cuáles son las necesidades en este renglón de pacientes con enfermedades raras? Lo que más necesitamos de políticas públicas. Así que me acomodo. Justamente, ADAPA trabaja para eso.
es una alianza que hemos dicho, vamos entre todos a buscar una política pública que nos proteja. Entonces, por eso tenemos el proyecto de ley de enfermedades raras que se depositó el año pasado en el Senado. Correcto. Lastimosamente perimió, volvemos a reintroducir este año. ¿Y qué buscamos en este proyecto? ¿Tienen Primero, alianzas ahí en el Congreso con médicos? la Comisión de Salud fue quien lo recibió en el Senado. La doctora Lía Díaz, que también es la doctora de tamizaje, que ya viene sensibilizada con el Hematóloga, tema. creo. ¿Hematóloga? Creo No, que es pediatra, Ok, pero puedo equivocarme. ok, correcto. Entonces, ¿qué buscan por ahí. ustedes con ese proyecto de ley? Ese proyecto lo primero que busca es garantizar derechos, reconocer lo que son las enfermedades raras, su definición y el estado de protección de derechos fundamentales. Desde tamizaje neonatal buscamos proteger. ¿Por qué? Porque a veces se nos puede hacer tarde, pero el tamizaje neonatal nos garantiza hasta identificar en qué familias habría que tener una planificación distinta para un segundo hijo. Porque los segundos hijos con patologías es algo muy frecuente. Sí, sí. Entonces, claro, todo papá busca con esperanza ese segundo hijo, esa ilusión de esté sano. Y de que esté sano totalmente. Y la Doctora, nosotros vamos a prometerle una próxima entrega, otra entrevista, de manera más extensa, para que discutamos, se lo vamos a prometer durante el año. Ahora, ya en la parte final de estos minutos que hemos regalado, quisiéramos que usted nos dijera cuáles son las actividades que usted tienen pautadas para este 28 de febrero. Pues claro que sí, mira, este 28 tenemos a nivel mundial, todos los países tenemos campañas. Aquí tenemos lo que es Sumando Voces o Voces por las Raras, que será en Galerías 360 a las 4 de la tarde. Es una ¿Qué día? actividad 28 de 28 febrero. de febrero. Es una actividad totalmente abierta al público, sin ningún costo, es familiar, para que vayamos a disfrutar todos, pero no solamente pacientes y familias de pacientes, es todas Abierto. las personas, porque todos al final somos candidatos a enfrentar una situación como esta y necesitamos sumarnos a la causa. Igual en la noche, si alguien ve un edificio iluminado con rosado, verde y azul, se está sensibilizando por las enfermedades raras. Es llamar la atención para que empiece. Más que llamar la atención es visibilizarla, porque si no las Visibilizarla. conoces es difícil ponerla en agenda. Exacto. Correcto. Ujú. Doctora, muchas gracias. Y este espacio está pues a la disposición cuando ustedes tengan alguna actividad que quieran dar a conocer o algún tema en el que le podamos ayudar. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias por Gracias, sumar doctora. su voz. A ustedes continúen con el espacio. Seguimos con la segunda entrevista del día. Volvemos ahora. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos con el desarrollo de 2x3 en salud y agradecemos que ustedes sigan prefiriéndonos y estando ahí con nosotros. La segunda entrevista del día de hoy es también sin desperdicio. Tenemos con nosotros a la doctora Carmen Rodríguez, secretaria general de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Así como ustedes la ven vestidita de rojo, este es el mes de la salud cardiovascular. Doctora, hola, ¿cómo está Así usted? es. Buen día, bien, gracias. Nos alegramos tenerla aquí, doctora. Y cuéntenos el rojo, porque sabemos que hay campañas de que febrero es el mes de la salud cardiovascular de la mujer o en sentido general. Cuéntenos, doctora. En la mujer, es una campaña que se inició en Estados Unidos, Go Red for Women, para concientizar a la mujer sobre la salud cardiovascular. Se utiliza el mes de febrero, el primer viernes de febrero, pero nosotros lo usamos todo febrero para Febrero, hacerle exactamente. conciencia a las mujeres, porque muchas veces no saben que la principal causa de mortalidad es las enfermedades cardiovasculares. Todavía la mujer sigue pensando que es el cáncer de mama o que hay otras patologías que la pueden llevar. Además de que la mujer cuida a toda la familia y se descuida a ella misma. Es la principal causa de muerte. Así es. En mujeres, en hombres. Y hombres. Exacto, en Claro sentido que sí, general. En sentido general. Doctora, ¿y cuáles son esas manifestaciones que pueden llevar a la mujer? Primero vamos a concentrar un poco en la mujer, luego vamos a hablar en sentido general,
a pensar que puede estar padeciendo alguna enfermedad cardiovascular y cuáles son esas las más frecuentes en mujeres sobre todo? Muy bien, muy buena pregunta. La verdad es que las mujeres pasan por periodos dolorosos como son sus cambios hormonales durante la juventud, la menstruación, la menopausia, y eso la hace ser un poco fuerte, ¿verdad? Sin embargo, las enfermedades cardiovasculares muchas veces son sin síntomas, se presentan completamente asintomáticas, pero pueden presentarse en ocasiones con dolor de cabeza, sensación de mareos, sensación de palpitaciones o que el corazón va muy rápido. La mujer puede sentir en ocasiones que se siente fatigada, sudores incómodos. Todo eso son signos de alerta para poder evaluarse. Lo ideal es que uno haga prevención y que a pesar de que no sienta nada, tenga un primer acercamiento, que no solo sea con el ginecólogo, que es un médico de cabecera, casi siempre es el que nos manda a la paciente porque tiene la presión alta, porque en sus evaluaciones tiene la presión elevada, pero es bueno que la mujer, una vez se convierte en adulta, después de los 18 años, vaya con un médico de cabecera que puede ser el internista, que puede ser un médico de familia o directamente al cardiólogo, que en nuestro país tenemos esa oportunidad de visitar un cardiólogo de primera mano. ¿Qué debe tomar en cuenta ese médico? Vamos a decir que va primero a este médico internista. ¿Qué debe tomar en cuenta este médico al momento de evaluar a esa jovencita después de 18 años que, vamos a decir, se piensa siempre son sanos, los jóvenes son sanos? ¿Qué debe tomar en cuenta para decir, bueno, esta paciente debe ser remitida a un cardiólogo? O se espera que sea sano, ¿verdad? Sí, Lo sí. primero es los antecedentes familiares. Si hay antecedentes en la familia de enfermedad cardiovascular, de infarto, de trombosis, de muerte súbita antes de los 45 años, eso debe llamarle la atención al médico. Y en aquellas pacientes que se espera que tenga un corazón sano, pero que tiene síntomas, hay que hacer estudios básicos, como lo es un electrocardiograma, medirle la presión y pruebas de laboratorio para investigar su perfil de colesterol, para identificar factores de riesgos que no podemos modificar, que son nuestros, como es la edad, que a medida que vamos aumentando en edad, vamos aumentando nuestros factores de riesgo, y situaciones como la glucosa en ayunas para saber si hay diabetes, y entre otras patologías que se pueden presentar con solo hacer laboratorios y uno darse cuenta a tiempo de manera oportuna que podemos ¿La edad intervenir. es un factor de riesgo per se en la enfermedad cardiovascular de la mujer, doctora? Así es, porque las hormonas nos protegen. Hasta la menopausia la mujer está protegida de manera hormonal. Eso no se ha estudiado del todo, pero sí se ha vinculado porque fíjense que los hombres presentan eventos más tempranos que las mujeres. Entonces, es la protección hormonal que nos da esa garantía, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, la mujer cuando pasa este periodo, entonces ya entra en un estado de vulnerabilidad que la iguala al hombre en cuanto a riesgo. O sea que ya a partir de ahí, si no era hipertensa, puede desarrollar hipertensión y otras condiciones. Siempre hay unos factores de riesgo evitables y unos no, que no son evitables. Así es. ¿Cuáles son los evitables, doctora, que la mujer, para materia de cuidado de la mujer? Exacto. Tenemos el tabaquismo. El tabaquismo. Si fuma, dejar de fumar, y si no fuma, no intentarlo. Ahora hay muchas opciones de fumar que se Vi ven que está poniéndose de cotidianas. moda de que fumar puro, y eso no es tabaco, doctora, al fin y al cabo. Es tabaco y es dañino. Y es dañino. La gente por entrar en moda y por pertenecer, por ser incluido, a veces se involucra en hábitos que después son difíciles de evitar, entonces nos hacen daño. Está también el consumo de alcohol, que uno no lo menciona porque el alcohol se ha hecho tan cotidiano que las personas lo normalizan. Exacto. Sin embargo, hay personas que no pueden ingerir alcohol porque tienen una cierta predisposición genética a generar alcoholismo. Entonces, como médicos, nosotros no podemos recomendar al paciente que tome porque se ha vinculado esto con daño cerebral crónico, afectaciones vasculares. Y lo otro es el sedentarismo. El sedentarismo es algo que depende totalmente de nosotros y es la única garantía de llegar a una vejez con independencia. Si hacemos ejercicio de manera temprana, desarrollamos músculos, pues eso es lo que nos va a dar la fortaleza en la edad adulta. Porque las personas, por ejemplo, a diario, nosotros que vemos población envejeciente,
llegan diciendo, ay, yo he perdido peso, mire que ahora me estoy rebajando, mire que estoy delgadita, la doña que nunca fue obesa, pero Exacto. nunca hizo Pues, ejercicio, entonces no exactamente. desarrolló los músculos en la época que pudo y ahora que está perdiendo masa muscular, que es normal en el envejecimiento, se le nota más, porque entonces se ve flácida y eso se consigue haciendo ejercicio. Y ese ejercicio es de pesa, de fuerza. Eso le iba a preguntar, doctora. Nos habla mucho de las caminatas, que Sí. sabemos lo beneficiosas que son. Pero es ¿cuáles cardio. Ajá, pero ¿cuáles son los ejercicios que ustedes recomiendan que se hagan para, como dice usted, tratar de llegar a una vejez lo más sano posible? Correcto. Hay que hacer combinación. Ujú. Hay que combinar el cardio con los ejercicios de fuerza. No es que vamos a levantar 500 libras, o sea, nosotros vamos No, a comenzar pero- con un entrenamiento Ujú. moderado y se va incrementando hasta lograr hacer, por ejemplo, con 2 o 3 veces a la semana que se haga el ejercicio de fuerza es importante para tonificar y mantener, porque los músculos no los vamos a desarrollar, como ya mencioné, en la edad adulta, pero si comenzamos temprano y desarrollamos y definimos nuestros músculos, pues solamente mantenerlos. Con 2 o 3 veces a la semana que este ejercicio se haga, se puede sostener. Y ahí se pueden hacer ejercicios de fuerza muscular y de peso muscular en el que uno mismo haga sentadillas. O sea que con nuestro propio peso esto fortalece los músculos de las piernas, el cuádriceps, fortalece la rodilla, que es algo que siempre se queja a las Sí, personas que sí. pasan de 45 años le duele la rodilla. Sí. Entonces, eso se consigue haciendo esos ejercicios. Y eso debe hacerse de manera rutinaria. Las recomendaciones internacionales dicen que hay que hacer 120 minutos a la semana. Eso es 5 días de la semana, 45 minutos o 1 hora de ejercicio diaria. Y esto lo hacemos combinado y alternado. Perfecto. Doctora, le hacía la pregunta al principio, ¿cuáles son las principales enfermedades cardíacas o cardiovasculares que afectan a la mujer? Igual que el hombre, el infarto al miocardio. La mujer tiene una patología que es muy característica, que es la insuficiencia cardíaca por el corazón herido o corazón roto, que es la enfermedad de Takotsubo, que está, no es que el hombre no lo haga, pero es mucho más común en las mujeres que han pasado por un periodo de duelo, un divorcio, la pérdida de un familiar, hasta perder un trabajo. Pero es Hace- frecuente esa, doctora. no es frecuente, pero se da y es una causa de insuficiencia cardíaca con coronarias sanas, es decir, que no está vinculada con enfermedad de infarto ni isquemia. Entonces, eso es común. Las mujeres se ven también las arritmias. Eso se presenta asociado a enfermedad de tiroides. Nuestro país tiene una debilidad y es que estamos ubicados bajo el nivel del mar. Doctora, vamos a pedirle un permisito para que nos desarrolle esa idea Claro. de esta ubicación y cómo nos afecta la salud a los dominicanos. Así que regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos con la doctora Carmen Rodríguez, secretaria general de la Sociedad Dominicana de Cardiología, y habíamos dejado sobre el tintero, a través de una pregunta de Doris, hasta cómo nos afecta el nivel de ubicación a nivel del mar en nuestra salud cardiovascular. Eso pregunto yo ahora, ¿mujeres y hombres o a todos? A todos. A todos. Así es. Eso es la ubicación geográfica nuestra, nos hace recibir menos aporte de yodo Ok. y entonces las enfermedades de tiroides son comunes en nuestro país y por eso se les recomienda a las personas que vayan a la playa, que tomen sol, que tomen la brisa del mar. Eso va a ayudar a que nosotros, además de que hagamos una dieta que incluya yodo en nuestra. Ya la sal viene yodada, Ya, pero hay que afortunadamente. sí, pero tenemos que garantizar ese aporte comiendo frutos, vegetales, leguminosas, que son las habichuelas y ese tipo de granos. Entonces, evitar la obesidad es otro factor que nosotros tenemos pendiente porque el sedentarismo va de la mano con esto, pero eso va también asociado a otros factores como lo es
el trastorno, desequilibrio de la alimentación, que nosotros también carecemos de educación. En la alimentación, eso es un factor importante, doctora. Importantísimo porque debe comenzar en la niñez. Y lamentablemente en las escuelas no nos enseñan eso. Todo aprendemos a comer en nuestras casas, con nuestras tías, con nuestras abuelas. Sí. Y se repite. Fíjense que en las familias en las que hay un niñito gordo, sobrepeso, toda la familia está igual. Porque es lo que comen y eso se aprende. Y nuestra comida, doctora, nuestra comida dominicana, que siempre nosotros hacemos esa pregunta a los nutriólogos, esa bandera dominicana para la salud cardiovascular de la mujer y del hombre, ¿es buena o es muy cargada o cómo es la cosa? Es equilibrada. Lo que pasa es que ha cambiado la forma en que nosotros lo hacemos. Si vemos, por ejemplo, la pirámide de alimentación, que ahora reciente se han actualizado las dietas, porque la dieta DASH americana recomendaba consumir muchos carbohidratos. Hoy se sabe que el azúcar es el enemigo número 1 de la salud y que los productos que se convierten en azúcar, como el pan, el arroz, las pastas, las frutas, las mismas frutas, porque también son azúcar y los dulces, pueden entonces acumularse en forma de grasa y aumentan a las personas de peso y esto genera con el tiempo resistencia a la insulina y diabetes. Entonces, esa alimentación nuestra tiene de todo, tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene los vegetales. El tema es que se ha invertido. Lo ideal es que nuestro plato, la mitad de nuestro plato sea vegetales y un cuarto del plato la proteína, que es la carne o el pescado. Y la otra parte va a ser el cereal, que puede ser arroz, que puede ser trigo, que puede ser un víver. Entonces, de esa manera se equilibra. Pero ahora no, ahora la gente se sirve el arroz primero y eso es una montaña que no la salta un chivo, como dice mi abuela. Y entonces resulta que un poquitito de carne solo como presentada allí. Y la verdad es que eso es lo que ha hecho que las personas aumenten de peso. Y las comidas, Dori, las comidas, ¿cómo se llama? Todas estas comidas procesadas. Los procesamientos. Exacto, sobresaturadas de sal, cantidad de conservantes, ha hecho también que nuestra población se enferme, porque antes comíamos muy natural, se comía en la casa, ahora se compra generalmente, se pide comida. Exacto, y se ha puesto de moda que la gente anda rápido, que no toman tiempo para producir sus propios alimentos. Se le echa sopita a la comida. Exacto, y eso está cargado de grasa y sal también, entonces en realidad toda esa condimentación excesiva es lo que genera también cáncer. Y nosotros tenemos que pensar en eso a la hora de alimentarnos y hacer una comida lo más natural posible. Es un gran reto, doctora, eso de la alimentación y el sobrepeso, la obesidad, porque mientras más información se tiene, mientras más se habla de todo esto, pero el número de personas con obesidad o sobrepeso se incrementa, y no solamente en nuestro país, sino en todas las sociedades. Entonces, doctora, ¿qué ustedes plantean? ¿Qué es lo que hay que hacer para ir cambiando esa mentalidad que tenemos al momento de alimentarnos? El doctor Valentín Fuster, que es un famoso cardiólogo internacional, un ícono de la cardiología. ¿Es el argentino? Él es español, catalán. Sí. Pero ya él lo han adoptado los americanos también. Él pasa 3 días en Estados Unidos, en Nueva York, y 3 días en Europa. Entonces, lo que hizo una prueba con niños en edad escolar de 3 a 6 años, y esa población se le ha dado seguimiento, que ya hoy son adultos mayores de 19 años, y resulta que esos niños que aprendieron a alimentarse saludable, que aprendieron a hacer ejercicio, han hecho que su propia familia cambie también, porque han llevado a sus padres a hacer ejercicio, han hecho los cambios en la alimentación durante almuerzan o meriendan en su casa. Y eso hace que estos pacientes tengan menos riesgo cuando se compara con la población y el riesgo inicial que tenía solo por pertenecer a esa familia. Entonces, eso nos demuestra que nosotros podemos hacer cambios y recomendar a nuestra población desde la infancia, por ejemplo, cambiando el desayuno escolar, que los padres aprendan a ponerle una merienda saludable a sus niños, porque los niños aprenden. Ellos están en formación y todo lo que uno le enseña. Por ejemplo, hay padres que si no comen berenjena, no le dan berenjena a sus hijos. O no le gusta, dicen. Exacto, y no le gusta y ellos no la comen, pues tampoco se la enseñan a comer al niño. Y entonces, si uno no le da frutas
él no va a aprender a comerlas tampoco. Y eso se va aprendiendo desde que el niño comienza a probar Hay alimentos. niñez pequeña un que hay que documental, empezar. serio Sí. documental, ahora no recuerdo en Netflix, Somos lo que comemos. Y fue, Correcto. y es exactamente eso, o sea, tú vas a tener la salud dependiendo de lo que tú comas y eso es Así es. importante. Y también, por ejemplo, mis hijos, por ejemplo, van a un cumpleaños y traen todos los dulces. Ellos no se lo comen porque no están acostumbrados a comerlo. Entonces, esa práctica debe de hacerse llegar a más personas para que se haga una educación global. Y eso yo creo que ha hecho falta, además de que nosotros tenemos colegios y escuelas que no tienen ni siquiera patios, ustedes lo saben, que no se hace. La gente en las Esa grandes es otra ciudades vive en cosa. apartamentos Exacto. encerrados. Encerrado, y la inseguridad hace que las personas tampoco tengan iniciativa. Salgan al aire libre a Correcto, caminar. porque tienen miedo, tienen temor. Exactamente. Aquí hay que corregir muchas cosas. Claro para que sí. Lograr esos cambios que se necesitan. Doctora, hablemos de estadística. ¿De qué nos hablan las estadísticas de enfermedades cardiovasculares en República Dominicana, ya en sentido general, de hombres y mujeres, población en general? Bien, nuestro país está incursionando en lo que es los registros nacionales de enfermedad cardiovascular. Hasta ahora tenemos, por ejemplo, la prevalencia de hipertensión que lo registró desde el estudio de FRICAR que se realizó Hace unos años ya, sí. con el doctor Rafael Pichardo, el doctor González Medina. Yo participé en el FRICAR 2. Allí se veía que la presencia de hipertensión en nuestro país está por encima de 36%. Correcto. Eso, para cuando el doctor Donaldo Collado fue presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología, realizó una encuesta que fue el EMPREFAR para el 2017, y allí se vio que esa prevalencia se mantenía en un 31%, lo que quiere decir que tenemos muchos pacientes con hipertensión. Y lo peor de la hipertensión es que como no da síntomas, el 50% de las personas desconoce que es hipertenso. Exacto. Y de los que ya saben que son hipertensos, la mitad no está bien controlada, porque la gente se lleva un medicamento a la casa, no regresa a las evaluaciones. O compra el más barato, doctora, también. O lo abandona, O lo porque abandona. entiende que está muy joven para estar adaptándose a usar medicina. La gente no quiere conciencia sobre su salud. Y eso es un reto también que tenemos. La otra situación es la alta incidencia de diabetes que tenemos. Que van por de la encima. mano, ¿no? Que van de Claro la que mano. sí, un 17%. Para Efricar era un 8%, ya vamos por un 17%. Después pasamos a un 13, creo. Así es, y hemos ido aumentando. La obesidad, que para aquella época también era por debajo de un 23%, hoy está por encima de un 37%, y es más común en mujeres la obesidad. O sea que la verdad es que Eso esos va de la hábitos- par con sociedades en vías de desarrollo o desarrolladas, donde ese fenómeno, es un fenómeno que se ha hecho global. porque yo hoy diría que vemos desarrollo entre comillas, entonces. Porque que hasta los asiáticos, que nosotros lo veíamos delgaditos, hay chinos gordos ahora Ya hay mismo. chinos gordos. Exacto. Entonces yo creo que ha sido un tema generacional, el mismo asunto de los cambios de hábitos, el trabajo, que ha aumentado las horas. Y el la verdad fenómeno que de la es un urbanización, fenómeno. doctora. Por ejemplo, la Correcto. generación de Mía y la de Doris después, venía de campos, de comunidades, donde uno iba a la escuela caminando kilómetros a Así pie. es. Y todo eso, ese fenómeno ha desaparecido porque se va en motoconcho. Yo recuerdo que se hablaba en Efricar de eso, Así de es. esa grasa de aquí, mórbida, Ajá, del abdomen. del abdomen. Claro, y entonces eso ha hecho que las poblaciones cada día sean más, pero en realidad estas estadísticas nuestras son las mismas, Son las mismas. a nivel internacional. Por supuesto, los países subdesarrollados se nota más porque la verdad que la adquisición económica también es un factor influyente para la decisión de alimentación saludable también, porque la canasta familiar aquí está elevadísima y eso también es una limitación. Exacto. Doctora, vamos a pedirle otro permisito, nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de todas estas actividades, doctora, que han ustedes realizado con motivo del mes de la salud cardiovascular. Regresamos en un momentito. Dos por tres en salud.
2x3 en salud. Estamos conversando con la cardióloga Carmen Rodríguez. Ella pertenece a la Sociedad Dominicana de Cardiología y estamos hablando sobre la salud cardiovascular, no solamente de la mujer, que este mes se lo dedican la mayoría de las actividades a esto, sino en sentido general y la necesidad de que vayamos haciendo conciencia de la importancia de cambiar nuestros estilos de alimentación sobre todo y la importancia del ejercicio. Doctora, ¿qué actividades tienen ustedes como sociedad para han estado realizando durante todo este mes de febrero? Y nada, si tienen planes de incidir en las políticas, en el cambio de políticas públicas que necesita el país para poder revertir toda esta situación. Sí, la Sociedad Dominicana de Cardiología ha insistido en que la investigación sea una herramienta que cada día se trabaje más, porque nosotros tenemos que crear los protocolos y ayudar al ministerio con esto. Hemos asumido esa responsabilidad. De hecho, el año pasado se generaron 2 consensos para el manejo de la insuficiencia cardíaca y para el manejo de la amiloidosis cardíaca, que son patologías. La amiloidosis es menos común, pero la insuficiencia cardíaca en nuestro país es llamativa. Tenemos una incidencia de un 2% de la población y de verdad que ya no se ve tan solo en pacientes envejecientes, sino también en personas jóvenes. Después de COVID, la insuficiencia cardíaca ha sido una enfermedad que se ve bastante frecuente y por eso hicimos el consenso para llevarle a los médicos, no solo cardiólogos, sino también a los médicos internistas, los médicos de atención primaria, información para que puedan manejar estos pacientes. Y esto ya se lo presentamos al ministerio y así queremos ir haciendo con las demás patologías. Hasta ahora el único que estaba era el de hipertensión, pero así vamos a ir llevando esto para que cada día todos hablemos el mismo idioma, que es lo que queremos, que todo el mundo tenga la rienda de tratar a un paciente con las recomendaciones internacionales. Hicimos nuestra campaña apoyando las campañas internacionales, nos vestimos de rojo el viernes 6, que fue el pasado, primer viernes de febrero. El domingo 8 se hizo la caminata por el corazón de Santo Domingo Este, que lo dirigió en esta ocasión la presidenta del capítulo, que es la doctora Ismenia Díez. Hicimos una cena con motivo de la salud cardiovascular de la mujer, en la que fuimos todas vestidas de rojo, y allí normalmente se hacía como tradición reconocimiento a cardiólogas destacadas. Y tenemos pendiente entonces ya el aniversario de nuestra sociedad para el 16. Tenemos ese evento que culminaríamos allí con esta parte. Pero, por supuesto, durante el año tenemos actividades que vamos a seguir involucrando a la población. El año pasado el 5K fue todo un éxito, realmente el apoyo que se recibió de las personas, porque en realidad, aunque no vengan, lo que queremos es alertar a la población de que tienen que evaluarse, de que realmente la enfermedad cardiovascular debe tomarse en cuenta y que significa que es la principal causa de muerte, que por eso nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros números, cómo está nuestra presión, cómo está nuestro colesterol, y eso es lo que dejamos como motivación a la población general para que tenga conciencia de esto. Doctora, el doctor Héctor Mateo, nuestro amigo, ya partió, enseñó a este país a caminar. Sí. ¿Qué otro aspecto debería la sociedad, ya no como una persona y una personalidad que fue el doctor Héctor Mateo, qué debería hacer la sociedad para insistir que además de caminar en la sociedad dominicana debe hacer otras cosas? Sí, se le da prioridad a caminar porque es algo simbólico, pero ya mencionamos que realmente las personas necesitan hacer otro tipo de actividades y mantener su peso, comer saludable. Son las recomendaciones básicas. Preguntaba el camarógrafo del peso. ¿Cómo se combina eso, doctora? ¿Cuándo una persona sabe que está en sobrepeso? Exacto. Y cuándo ya se determina que está en obesidad? Correcto. El paciente, eso se mide con la talla, o sea, la estatura de la persona, tiene que tener un peso ideal y eso va a calcularse con su tamaño y el peso que tenga en este momento, que es el índice de masa corporal. Y esto se combina con la medida de la cintura de la persona, que para las mujeres tiene que ser 80 y para los hombres 90. Eso va a hacer que la llamada obesidad visceral, y entonces con esos valores
nosotros podemos definir a quién está en sobrepeso y quién está en obesidad. Cuando los valores de obesidad sobrepasan, pasa a ser obesidad mórbida, entonces estos pacientes, la conducta es alarmante porque necesitan apoyo psicológico, porque muchas veces la persona no está en sobrepeso u obesidad porque quiere. Aunque sino está porque de tiene un moda también la trastorno. bariátrica ahora. Exacto, de moda, pero también es una Una necesidad, técnica un quirúrgica tratamiento. que es terapéutica porque reduce el riesgo de diabetes y también mejora el perfil metabólico del paciente. Y a veces es una terapia, muchas veces. Antes de llegar allí están el balón, que se utiliza también, la manga gástrica, para que las personas puedan alcanzar el peso. Pero esto es un equilibrio, eso tiene que ser combinado, 70% ejercicio, 30% dieta, para poder mantenerse, porque mucha gente van a cirugía, pero siguen en sobrepeso porque mentalmente están obesos. Exactamente. Y eso es un asunto que debe tratarse de manera multidisciplinaria, en que involucre un nutricionista, un psicólogo, y es un acompañamiento que va con el paciente. Ahora se están también inyectando los antagonistas GLP-1. Hablemos que- de esas inyecciones, doctora, ¿se recomiendan? Sí, claro. De hecho, está Que hay allá. multiplicidad de cantidad de... Claro, pero hay dos de ellas que son las más conocidas, que es el semaglutide y es El que tiene el nombre comercial de Ozempic. exacto, que están utilizándose. Ozempic, lo que pasa es que la dosis que está en nuestro país es la dosis para diabetes, no para bajar de peso. Entonces, pero ya llegó ahora, bueno, tenemos que Sí, decir el menciona. nombre, el Mounjaro, Mounjaro. que también, sí fue aprobado para obesidad en primera línea, para tratar los pacientes con obesidad, y ya está disponible también en nuestro país. Por supuesto, esto no debe hacerse de manera libre. Debe Exacto. ser acompañado, como hablamos, de un equipo multidisciplinario que va a hacer que el paciente reduzca su peso, porque hay que tomar en cuenta ciertos parámetros basales antes de iniciarlo y al seguimiento. Y esto es lo que va a garantizar que los efectos secundarios, si aparecen, Eso le se iba a puedan preguntar. tratar a tiempo. Eso le porque iba a preguntar, que si se han detectado efectos secundarios en Claro este que tipo sí. de tratamientos. Todos los medicamentos nuevos tienen efectos secundarios y es el único capítulo que en investigación nunca se cierra, que es el de los eventos adversos, porque a veces, por ejemplo, la aspirina, que tiene más de 100 años en el mercado, todavía hoy puede un paciente presentar una reacción nueva. Y Una irritación, por Exacto. ejemplo. Yo tengo el deber como médico de reportar eso Por supuesto. a los departamentos de bioseguridad. Entonces, en el caso de estos medicamentos que son nuevos, que se están probando, claro que sí, los más comunes son los trastornos gastrointestinales, las náuseas, el dolor de cabeza y ciertas condiciones que pasan con el tiempo y con la dosis. Que lo Pero- tienen todos los medicamentos. ¿verdad? Exacto, pero finalmente a largo plazo también pueden tener situaciones que si no lleva un acompañamiento, pues no se dan cuenta. Además, de manera como son oportuna. nuevos, todavía no se sabe a largo plazo qué podría Correcto. ocurrir. Bueno. Doctora, no nos queda más que agradecerle. La verdad que ha sido muy interesante su Muy instructiva su intervención, muy participación. instructiva. A nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por siempre estar ahí acompañándonos cada semana en este programa que hacemos con tanto cariño para cada uno de ustedes, queriéndole llevar informaciones precisas y orientadoras. Así que nos vemos en la próxima semana. Gracias, doctora. Gracias, Doris, y alta gracias. Dos por tres en salud.